Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a estar buscando en el libro de Génesis, Génesis capítulo 5. Libro del Génesis, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 21, dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por tu bondad y tu amor, Señor, y por tu operación que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por poner el querer como el hacer por tu buena voluntad para este trabajo, Señor, de evangelización. Gracias, Señor, por las almas que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Gracias por los hogares que se pudieron visitar y dejar tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté operando en cada vida y en cada hogar, como tu palabra dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así des tu crecimiento a esa semilla sembrada en los hogares. Mi amado Señor, te rogamos extiendas tu mano de poder, Señor, envuelvas nuestros corazones en tu presencia y reprendas toda operación del maligno. Señor, sea reprendida toda operación del diablo en el nombre de Jesús. Desecha toda arma que se levante en contra de tu pueblo y tu Espíritu Santo abundante llene nuestros corazones. Mi amado Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Señor a nosotros nos viene hablando muy certeramente en cuanto al orden que tiene que llevar la iglesia y cómo es que Él la va llevando y la va ordenando. Dijimos, como decía el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y ese mismo orden es para todo, no es para uno sí y para otro no. Es para todos los que han creído, han muerto y han nacido de nuevo y tienen la capacidad de oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces hemos estado viendo cómo Dios nos lleva como un ejército en orden y nos trae a la memoria la forma que tenemos que avanzar, como el apóstol Pablo, él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, es decir, lo que todavía nos falta alcanzar y que nosotros tenemos que lograr. Entonces Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces hemos estado viendo cómo Dios a nosotros nos va llevando con una luz espiritual de tal manera que podamos alcanzar cosas espirituales profundas, que podamos entender aquello que el corazón del hombre no logra entender, porque solo se puede entender en el espíritu. Es decir, un hombre espiritual puede oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Sin embargo, un hombre natural, un hombre carnal, para él las cosas del Espíritu le son locura. Pero para nosotros, lo que hemos creído, no. Por eso no nos importa que nos digan fanático, loco, todo lo que quieran decirnos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos creído. Conocemos desde antes de la fundación del mundo el propósito de Dios para con nosotros. Conocemos por la palabra desde que fuimos engendrados y fuimos un embrión. Conocemos por la palabra desde nuestro nacimiento y de ahí en adelante
adelante la promesa de Dios. Hasta la vejez yo los llevaré. Entonces, hemos estado viendo, como decía, a causa de ser la elección de Dios, Dios decía, no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo, cuando pase por las aguas, yo estaré llevándote por los ríos, no te anegarán, si pasas por el fuego, no te quemarán. Entonces hemos estado viendo todas esas promesas gloriosas porque Dios a nosotros nos está llevando a un lugar, es decir, a un lugar de comunión muy íntima con el Señor, muy íntima. Pablo, cuando escribe a una iglesia, dice, me temo que como la serpiente engañó, dice a Eva con su astucia, así se han engañado vuestros sentidos en cuanto a la sincera fidelidad que deben de tener para el Señor. Una sincera fidelidad, una comunión con el Señor y de ahí una comunión más profunda con Dios, de tal manera que podamos llegar y entrar a los secretos de Dios. Secretos muy profundos, muy guardados, que nadie puede entrar si Dios no le abre la puerta. Secretos que son dados para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Nosotros hemos leído en este pasaje de este varón llamado Enoc, que la Biblia nos muestra cómo es que él alcanzó aquello hacia donde nosotros vamos. Porque Dios nos está llevando para que nosotros tengamos una perfecta comunión con Él. Por eso nos va haciendo que renunciemos a ciertas cosas, es decir, a todo lo que es malo, vil, deslenable, para que nosotros nos vayamos encaminando a las profundidades del Señor, a las profundidades del conocimiento de la ciencia de Dios, que es inescrutable, profundísima, que no se puede entender con una mentalidad humana, pero sí por el Espíritu de Dios que hemos recibido a nosotros. Lo que hemos creído nos son reveladas. Misterios que en otro tiempo no se dieron a conocer, pero que nos fueron reveladas a nosotros para que nosotros alcancemos esta comunión. ¿Cuál comunión? Mire qué comunión que tenía Enoc. Y Enoc no tenía lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos alcanzado, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, nos dio una maravillosa y tremenda salvación y ha puesto su Espíritu en nosotros. Nosotros miramos a este hombre que no alcanzó las cosas que nosotros hemos alcanzado, sin embargo, como su corazón estaba inclinado a Dios, su pensamiento inclinado a Dios, y cómo es que él pudo llegar a cosas secretas, muy secretas, porque las cosas muy secretas pertenecen a sus hijos. Entonces, acá dice algo muy importante, y el escritor dice, caminó Enoc con Dios. Entonces, caminar con Dios es como estar caminando con un compañero. Usted va andando en todo donde va y usted tiene a la par un compañero que va con usted, un compañero que lo ayuda, un compañero con quien usted conversa, va hablando, es decir, se mueve con él. Y en este caso la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. No es que Enoc lo llevaba a Dios, Dios lo estaba llevando a Enoc. No es que Enoc le enseñaba a Dios, Dios le estaba enseñando a Enoc. Entonces las cosas que él no sabía, la preguntaba. Lo que nosotros no sabemos, preguntamos. Preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y muchas veces, antes que nosotros lleguemos a preguntar algo, venimos a la iglesia y mediante la palabra Dios nos habla y nos muestra y nos enseña lo que íbamos a preguntar. De tal manera que ya no hace falta que pregunte porque ya entendí lo que yo quería saber, por la revelación del Espíritu de Dios. Entonces nosotros miramos a este hombre, Enoc, un hombre que dice que caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios es hablar con Él, es oír su voz, es entender las cosas que Él quiere hacernos entender. Caminar con Dios, ¿sabe lo que es eso? Es como, podríamos decir, caminar con Jesús.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, ¿cómo se sentían los discípulos que iban con Jesús? No todos podían estar a la par del Señor. Jesús escogió a 12 en su elección para que estén con Él. Es decir, la elección del Padre. Padre, lo que tú me has dado, yo los he guardado. Tuyos eran. Es decir, por la elección de Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo la elección de Dios en este tiempo para con nosotros. A los que antes conoció, a esto predestinó para que alcancen la imagen de su Hijo. Y hablamos de un supremo llamamiento y hablamos de la necesidad de congregarnos para ser renovados en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, que nuestros pensamientos cambien, porque al cambiar los pensamientos va a cambiar la conducta de la persona que no conoce a Dios. Entonces nosotros miramos a Enoc y miramos cuántas cosas habrá cambiado Enoc desde que caminó con Dios, porque cuando la persona comienza a caminar con Dios, las cosas cambian. No son las mismas. No es lo mismo que usted camine solo, sin saber a dónde ir, que camine con alguien que tiene dirección. Que tiene dirección, que sabe hacia dónde va, con alguien que usted le puede preguntar y él le responde, con alguien que usted puede decirle su temor o su miedo y él puede iluminar los ojos de su entendimiento. Las cosas cambian, por eso una cosa es caminar con Dios y otra cosa es caminar sin Dios. El mundo caminó por tanto tiempo sin Dios y caminan, ¿cuántas personas caminan sin Dios? ¿Y cuántos otros van más terrible, más allá? No quieren tener a Dios en sus noticias. No quieren tener a Dios, no quieren saber nada con Dios. Es decir, han entrado a una ceguera a tal punto que rechazan de plano el Evangelio. Es decir, horrendo juicio le queda a aquellos que rechazan al Señor. Pero no es lo mismo caminar con Dios que caminar sin Dios. Si a mí me dan a elegir, yo elijo un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Prefiero vivir un día delante del Señor, en su presencia, que vivir afuera 1000 días sin Dios. ¿Sabe lo que es eso? Estar sin Dios, sin esperanza, sin ayuda, sin tener a quien clamarle. ¿Sabe lo que es eso? La desesperación del corazón. Es una marioneta del diablo, es una pelotita de ping-pong entre demonios que juegan con aquella persona que no tiene Dios, golpeándolo de un lado y otro. Pero aquellos en cuyo corazón está Dios y caminan con Dios, no lo pueden tocar. Aquel lo podemos agarrar, pero este no, este lo cuida a Dios, lo cuida a Dios. Entonces, cuando se camina con el Señor, las cosas cambian, porque tenemos quien nos ilumine, quien nos instruya. Nosotros leímos en este pasaje con quién caminó Enoc, porque según con quién caminemos, nos va a ir dando forma. El que se junta con ladrones, ¿qué sale? Un ladrón. Y el que se junta con drogadicto, ¿qué sale? Drogadicto. Y el que se junta con aquellos que se embriagan, ¿qué sale? Un que se embriaga igual. Y el que se junta con el que roba, sale robando. Es decir, con quien nos juntemos, es decir, va a influenciar en nuestra vida y nos va a querer arrastrar a las cosas que Él hace. Pero imagínense si nosotros caminamos con Dios. Dios nos va a arrastrar a la santidad, a la pureza. Nos va a arrastrar para que nosotros seamos como Él es. Nos encamina en el camino de la santidad para que nosotros podamos andar, hablar, movernos, alegrarnos en Dios. Nuestro corazón se alegra en Dios. Usted no piense que caminar con Dios es estar todos los días así como un angelito con la manito así mirando el piso. No es así, no es así. Dios no es así. Hay gozo, hay alegría en el Señor. En el cielo hay gozo, hay alegría, hay regocijo espiritual por Dios. Entonces, caminar con Dios, las cosas cambian. No es lo mismo andar sin Dios que andar con Dios. Por eso Enoc hizo una buena elección. ¿Caminó con quién? Con Dios, ¿no? Caminó con Dios. Y el Génesis dice así: caminó pues Enoc con Dios. Y luego dice, y desapareció. Y luego dice, porque
se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios, lo sacó Dios. ¿Lo sacó? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo arrancó Dios? Usted vaya al libro del Génesis y va a encontrar que luego, hace un poco más adelante, aparece Noé y luego aparece la destrucción del mundo. La destrucción, es decir, a causa de las obras malas de los hombres y cómo es que los hombres se rebelaron en contra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Enoc? Lo sacó. ¿Qué va a hacer Dios con su iglesia? ¿Qué va a hacer Dios con su iglesia antes que aparezca aquel impío que ha de venir, el que pondrá la marca en la frente? ¿Qué va a hacer? Viene Cristo y ¿a quién se saca del mundo y lo lleva? A su iglesia. Como Enoc, de repente los hombres buscaron a Enoc. ¿Dónde está Enoc? ¿Sabe dónde está? No está, no está, no está, no está. Y alguien dijo, se lo llevó Dios. ¿Qué van a decir cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo? Porque va a haber un faltante en la tierra. Nos faltan número de habitantes. ¿Dónde están? Desaparecieron. Un plato volador, los marcianos, ovni. ¿Qué será? Nadie podrá entender, pero los entendidos entenderán. Cristo vino y se lo llevó al cielo con él. ¿Con quién caminaron esto? Que se lo llevó Dios. Con Dios, con Dios. Caminaron con el Señor. Por eso dice el libro del Génesis, caminó pues Enoc con Dios. Y luego dice, desapareció. Desaparecer es dejar de estar presente en un lugar. Desapareció. Una cosa es que se lo lleve Dios. Desapareció porque se lo llevó Dios. Y otra cosa es que desaparezca por otras circunstancias. Hay jóvenes que han hecho cosas feas y desaparecen del barrio. Se van hacia otro lado, abandonan el lugar a causa de lo que han hecho. Pero en este caso no tiene nada que ver con obras malas porque era un hombre justo. La Biblia dice que desapareció y luego aclara. No es que nadie sabía dónde. No, no, no. Se lo llevó Dios, se lo llevó Dios. ¿Entendieron? No, este hombre era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Génesis, nosotros encontramos este pasaje preciso. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ahí cierra todo el asunto. Pero vamos a ver qué dice el libro de Hebreo, porque el libro de Hebreo nos amplía un poquito más la visión en cuanto a este hombre de Dios que desapareció. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 5, dice lo siguiente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, el libro de Hebreo nos amplía un poco más. Génesis dice que caminó con Dios y desapareció. Pero el libro de Hebreo nos amplía un poquito más y dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Podríamos nosotros querer mirarlo como el testimonio de una persona. No hago esto, no tomo café, no tomo mate cocido, no tome lo que no quiero, no tomo. Podríamos decir así, pero no se trata del testimonio de él, sino se trata del testimonio que Dios daba de él. Porque una cosa es el testimonio de los hombres y otra cosa es el testimonio de Dios. Por eso usted vaya al libro de los Hechos y cuando habla de Jesús dice anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos. Y luego dice porque Dios estaba con él. Es decir, Dios daba testimonio de que estaba caminando con él. Entonces el libro de Hebreo ahora habla de testimonio. Es decir, de la manifestación de Dios en la vida del creyente. No se trata que la persona diga, Dios está conmigo. Todo podemos decir, Dios está conmigo. El pecador dice, Dios está conmigo. El ladrón dice, Dios está conmigo. El mentiroso dice, Dios está todo. Para todos dicen con la boca, Dios está conmigo. Y otra cosa es que Dios dé testimonio que está con esa persona. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo recuerdo que en una oportunidad vino un hermano a congregarse con nosotros de otras congregaciones.
y comenzó a venderse a sí mismo. ¿Vio? Aquellos que se venden a ellos mismos, que a usted le dicen, no, yo soy muy bueno, y aquello no sabe cómo hago, y lo otro, ¡fua! Ni se imagina. La escuela, 10, 10, 10, 10, 10, 10, muy buena conducta, y siempre bueno, eso es venderse. Entonces él hablaba que era muy grande lo que él sabía hacer, y yo le decía, mire, no se venda porque yo no compro. Yo no compro lo que diga, porque las obras hablan más fuerte que las palabras. La persona puede decir que es muy bueno, pero vamos a verlo en las obras, que si realmente es tan bueno como dice. Por eso Jesús dijo que al árbol se lo conoce por el fruto, no por las hojas, por el fruto. Entonces, según el fruto que tenga, usted se va a dar cuenta si es un buen árbol o es un mal árbol. Alguien dijo una vez que tenía un mandarino que pasaron muchos años esperando que dé fruto y daba lindo fruto, pero amargo. Es decir, que la pinta estaba bien, pero ¿y el sabor, lo que tenía que dar? Terminó sacándolo. Entonces, al árbol, ¿por qué se lo conoce? Por el fruto. Entonces, por más que alguien se venda, yo soy muy bueno, por más que usted se venda, yo en la feria esa no compro. Yo en esa subasta no entro. Yo no me guío por lo que dice, sino por lo que veo. Por lo que veo. ¿Y qué es lo que veía la gente de Enoc? Hebreo dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que la gente veía a Dios en su vida. Se notaba, Dios está con él. Cuando un pueblo busca a Dios y Dios lo va llevando, la gente entra, mira y dice, verdaderamente Dios está en este lugar. La presencia de Dios, es decir, el testimonio que da Dios en el corazón de aquellos que sienten. Por eso, ¿qué es lo que está buscando hacer? Un pueblo propio, celoso de buenas obras, donde el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, inunde el corazón y las mentes de tal manera que sean hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres que aman a Dios, hombres y mujeres que andan en justicia y en rectitud, hombres y mujeres que sirven al Señor de todo corazón, hombres y mujeres que caminan con Dios y que un día desaparecerán porque volarán al cielo con el Señor, un día. Entonces miramos el libro de Génesis y Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. No dice más nada. Vamos al libro de Hebreo y en el libro de Hebreo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, no lo que decía él, que era muy bueno, sino la manifestación del Espíritu de Dios en su vida, en las cosas que hacía, que actuaba, que obraba, era diferente a los demás. Todo alrededor, malicia, maldad, iniquidad, suciedad, inmundicia. Pero la vida de él resaltaba, la presencia de Dios estaba en su vida, resaltaba en sus acciones, en su manera de actuar, en su manera de ser, en su manera de ayudar. Cómo era generoso, cómo es que ayudaba, estaba siempre dispuesto a hacer el bien. Entonces daba testimonio. La Biblia dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué ocurrió con él? Se lo llevó Dios, desapareció, se lo llevó el Señor. Entonces, antes de ser arrebatado, tuvo testimonio. ¿Y la iglesia qué tiene que tener antes de ser arrebatada? ¿Por qué cree usted que dice, y le fue concedido, de que se vista de lino fino y resplandeciente? Dice, el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Entonces, esas acciones justas de los santos son lo que dan testimonio de que Dios está con esa persona. Dios está con esa persona. Con esa iglesia está Dios. Con estos que se fueron, estaba Dios, estaba Dios. Entonces, Hebreo dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, si nosotros seguimos mirando, vamos a ver qué más dice Judas. Judas también tiene un testimonio que dar.
en el libro de Judas respecto de Enoc. Dice así, Judas capítulo 1, verso 14. Dice así. De estos también profetizó Enoc, porque estaba hablando de los hombres impíos de su tiempo, que la Biblia dice que Dios miró la tierra y que todo se había pervertido. El pensamiento de todo era de continuo mal. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado en contra de él. Así que los pecadores impíos hablaban en contra de Dios. Ahora usted imagínese el trato de los pecadores impíos con un hombre que es de Dios. El trato, el desprecio, las indirectas, las palabras que parecen espada aguda, las palabras, los dichos que hablaban. Ahora, yo lo que quiero recalcar en este pasaje de Judas es lo que él dice. También dice, de esto profetizó Enoc. Entonces, ¿qué nos está revelando Judas acá? Que Enoc no solamente se lo llevó Dios, desapareció, no solamente tuvo testimonio que agradó a Dios, sino que dice que era profeta, profetizó. Un profeta, es decir, alguien que entra en el secreto de Dios y extrae del secreto de Dios las palabras que Dios tiene para un pueblo impío, un pueblo para que se vuelva a él. Sin embargo, no quisieron escuchar, por eso luego en Noé se cumplió el juicio de Dios. Solo Noé y su familia se salvaron y todo lo demás fue anegado en agua. Entonces, ¿qué nos revela Judas? Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces yo leyendo esto, yo dije, pero Judas, ¿de dónde saca esto? ¿De dónde saca que Enoc profetizó y saca y dice lo que él profetizó? ¿De dónde saca Judas? Entonces, inquiriendo sobre de esto, hay libros que se llaman libros apócrifos, es decir, que no están en la palabra, en la Biblia, por eso se llaman libros apócrifos. Y entre ellos hay un libro apócrifo que es el libro de Enoc. Es un libro apócrifo, es un libro que fue escrito como 300 o 200 años antes de la venida del Señor, y es un libro que los primeros cristianos, ellos miraban en ello. Miraban en el libro de Enoc, miraban y observaban. Por eso es que Judas hace mención justamente de Enoc y hace mención de una profecía que está en el libro apócrifo de Enoc. Él hace esa mención. Luego más adelante, en el año 364, en un concilio decidieron colocar solo estos libros y quedaron 64 años después. Entonces lo pusieron a un costado y dijeron, el libro de Enoc no va a estar con toda el conjunto del libro que se ha establecido en un concilio hecho. Entonces, volvemos a lo que dijo Enoc, a lo que dijo Judas. Judas dice así: de esto también profetizó Enoc. Entonces, ¿qué es lo que nos resalta Judas? Que Enoc era profeta. Entonces miramos, un hombre que camina con Dios, un hombre que aprende de Dios, cosa que ningún hombre natural le puede enseñar, porque hay cosas que usted solo la va a aprender en la iglesia.
No lo va a aprender en otro lado, sino en la iglesia. En cuanto a los misterios de Dios y en cuanto a las profundidades de Dios, solamente lo puede aprender en la iglesia, no hay otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos que aprendió Enoc? Aprendió al caminar con Dios cosas profundas de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice que desapareció. ¿Y qué es lo que dice la escritura en hebreo? Agradó a Dios. Y en Judas, que era profeta, ¿cómo no va a ser profeta el que caminan con Dios? A veces pensamos que profeta es simplemente el que viene y hablando en lengua y le dice algo. Sí, hay profetas y hay profecías así, pero hay otras profecías, otros profetas que usted simplemente habla con usted y habla algunas cosas, habla y después el profeta se va y usted dice, me dijo lo que, yo no le pregunté nada, pero me dijo cosas que yo tenía en mi corazón. Simplemente él habló, porque es profeta. El que camina con Dios entra en el secreto de Dios, entonces conoce cosas espirituales que otros no conocen, Entonces, ¿qué ocurrió con Enoc? Resplandeció Dios en su corazón. ¿Y qué ocurre con nosotros? Vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y con esa palabra va al libro del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Es decir, va al principio. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, viene Dios, entra en nuestro corazón y nos revela. ¿Qué nos revela? La gloria de Dios en Cristo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces yo miro, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Quiere decir que yo, por medio de Jesucristo, puedo reconciliarme con Dios. Y ahí entramos nosotros a causa del resplandor de Dios en nuestro corazón a la gracia maravillosa de salvación que hemos recibido. Por eso dice el escritor, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, ¿quién resplandecía en el corazón de Enoc? Dios. ¿Y con quién caminaba Enoc? Con Dios. ¿Y quién se lo llevó? Dios. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Dios. Y nos mostró su gloria en la faz de Jesucristo. ¿Y con quién tenemos que andar nosotros? Con Dios. ¿Y quién será el que nos llevará? Dios, en su Hijo Jesucristo, en el arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación. Entonces dice el apóstol, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que nosotros podamos entender la misericordia, el amor, cómo estando muertos en delito y en pecado, Él nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A causa de qué? A causa del gran amor de Dios y del gran amor de Cristo. ¿Dónde dice esto? Vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces, ¿qué tan poderosa ha sido la sangre de Jesús que basta para todos? En el Antiguo Testamento traían un animal y lo mataban, lo sacrificaban y esa sangre era suficiente para el portador del animal. Entonces sus pecados eran perdonados, no justificados, pero perdonados, pero solamente al que lo traía. ¿Y qué tan poderosa es la sangre de Jesús? Que no es solo para uno, es para todo aquel que cree, entre ellos nosotros los que hemos creído.
Quiere decir que tiene una fuerza tan poderosa, la sangre de Cristo vertida en la cruz para salvación, que el que cree, usted, yo, todo aquello que invocan el nombre del Señor, son salvos, lavados por la sangre de Jesús. Tan poderosa y tan fresca. Porque hace 2000 años que se derramó la sangre, pero sigue fresca limpiando el corazón de los que creen. Sigue fresca. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo a nosotros nos constriñe, nos lleva a pensar, pero murió por mí. Si yo era el peor de los sinvergüenza, el más vil, el primero de los pecados, murió por mí, nos constriñe. Murió por mí, murió por usted, murió por usted, murió por todos los pecadores que creen. Murió por todo y por todos murió. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Para que los que vivan ya no vivan para sí. Esto tiene que ver con lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, nosotros podemos ver en este pasaje justamente aquellos que han creído, que entienden del amor de Cristo, que murió por todo, cómo es que ya ellos, al morir juntamente con Cristo, ya no viven para sí, sino que ahora viven para aquel que murió y resucitó. Es decir, desaparecen. Por eso los que creen, se produce un cambio y una transformación. Cuando creen verdaderamente y nacen de nuevo, no son más la misma persona. La persona que era antes murió, desapareció. Por eso los amigos ahora lo encuentran y lo desconocen. Porque le habla de Cristo ahora. Le habla de la salvación, los invita a la iglesia, ellos lo quieren invitar a sus vicios y él no quiere, los invita a ellos a que venga a la iglesia y lo desconocen. ¿Por qué lo desconoce? Porque lo tomó Dios. Cambió su vida y ha hecho de él un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso que ya no transita los malos caminos del mal. No puede transitar. Entonces, desaparece para ellos. Pero queda un hombre nuevo. Pero en el arrebatamiento, cuando suene la final trompeta, porque sonará trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, si estamos vivos, seremos transformados para volar e irnos de una vez por todas con el Señor. Entonces, preguntarán por usted, ¿dónde está? Los que no creyeron, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis conocidos? ¿Dónde está? Y se escuchará una voz, se han ido con el Señor. Se los llevó Dios, se los llevó Dios. Caminaron con Dios y se los llevó el Señor. Por eso nosotros vemos cómo Dios nos está llevando. ¿A qué nos está llevando? A una muy íntima comunión con Él. Hermanos amados, el apóstol Pablo dice, anda en el Espíritu. El hombre viejo murió. Las obras del hombre viejo ya pasaron para Dios. Dios hizo en nosotros una nueva creación. Somos un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, caminemos en ello. Y vamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos y vamos a orar.